Capítulo 1. El significado profundo de cuidar la tierra. Imagina por un momento que estás parado sobre un campo fértil al amanecer. El rocío aún brilla en las hojas, los pájaros saludan al sol con sus cantos, y el suelo bajo tus pies vibra con vida invisible. Raíces, lombrices, hongos, microorganismos, todo está conectado. Eso es la tierra viva, y cuidarla en permacultura no es solo una idea romántica, es un compromiso real, urgente, vital. En permacultura, cuidar la tierra no es una sugerencia, es el primer principio ético, la base sobre la que se construye todo lo demás. Va más allá del activismo ambiental o del reciclaje ocasional. Se trata de reconocer que somos parte de un sistema interdependiente, donde cada acción que tomamos tiene un impacto, positivo o negativo, en la salud del planeta. Bill Mollison, uno de los fundadores de la permacultura, solía decir que el problema no es que la tierra no pueda sostener la vida humana, sino que la forma en que vivimos ya no sostiene la vida del planeta. Por eso, cuidar la tierra significa aprender a vivir de otra manera. Significa pasar de la dominación al diálogo con la naturaleza. ¿Pero qué implica en términos prácticos este cuidado? Significa, por ejemplo, no destruir los suelos con monocultivos y químicos, no desviar ríos o agotar acuíferos sin pensar en las consecuencias, no talar bosques sin regenerarlos, ni introducir especies que rompen equilibrios ecológicos. Y al contrario, significa regenerar lo dañado, como lo haría un jardinero amoroso. Significa cultivar alimentos sin envenenar la tierra ni el agua. Significa observar los ritmos naturales y trabajar con ellos, no contra ellos. El cuidado de la tierra no es solo físico, sino también emocional y espiritual. Es preguntarse todos los días, ¿estoy dejando este lugar mejor de como lo encontré? Los pueblos indígenas han vivido durante milenios con este principio en el centro de su cultura. En muchas lenguas originarias, no existe una palabra para naturaleza separada del ser humano, porque no hay separación. Cuidar la tierra es cuidarse uno mismo, es cuidar a los demás, es honrar la vida en todas sus formas, y esto no se logra desde el sacrificio, sino desde el amor, porque cuando amas la tierra, aprendes a escucharla, a entenderla, y al hacerlo, algo cambia dentro de ti. Ya no eres un consumidor, sino un cuidador, un guardián, un tejedor de vida. Reflexión final. Cuidar la tierra no es el final de un camino ecológico, es el comienzo de uno regenerativo. En los siguientes capítulos, exploraremos cómo llevar esta ética a la práctica, en el suelo, el agua, los bosques, la biodiversidad, pero todo parte de aquí, de un cambio de mirada, de un compromiso con la vida. Capítulo 2. Historia y origen del principio en la permacultura. Para entender de verdad lo que significa cuidar la tierra, necesitamos mirar hacia atrás, hacia los orígenes de la permacultura. No nació de la nada, nació de una preocupación creciente, de una intuición profunda. El modo moderno de vivir está destruyendo las bases que sostienen la vida. La palabra permacultura fue acuñada en los años 1970 por Bill Mollison y David Holmgren en Australia. En un contexto global donde el modelo industrial, basado en la explotación de los recursos, se estaba intensificando, estos dos pensadores propusieron algo revolucionario. Un sistema de diseño basado en la observación de la naturaleza que permitiera crear asentamientos humanos sostenibles y autosuficientes. Pero lo más importante no fue la técnica. Lo esencial fue el marco ético, y en el corazón de esa ética estaba esta frase simple, poderosa, innegociable: cuidar la tierra. Este principio no fue una invención moderna, fue una recuperación de saberes ancestrales que habían sido marginados o ignorados por el pensamiento dominante. Las culturas indígenas de Australia, América, África y Asia ya sabían que la tierra no es un recurso, sino un ser vivo, una madre, una maestra. La permacultura no inventó eso, lo recordó. En las primeras enseñanzas de Mollison se hablaba con insistencia de la necesidad de volver a una agricultura que no mate al suelo, a una relación con los árboles, el agua y los animales que no se base en la extracción, sino en la colaboración. Este pensamiento fue recogido, sistematizado y enseñado en los primeros cursos de diseño en permacultura, PDC. En ellos, el principio de cuidar la tierra no era una lección aislada, sino el filtro a través del cual debía pasar cada decisión. ¿Este diseño mejora o degrada el suelo? ¿Este sistema promueve la vida o la simplifica? ¿Esta intervención restaura o explota? Y poco a poco, la permacultura comenzó a expandirse. Primero en Australia, luego en Europa, América Latina, Asia, África, y con cada nuevo lugar,
El principio de cuidar la tierra adquiría nuevas formas, colores y lenguajes, pero siempre con el mismo espíritu: vivir en armonía con los ciclos de la vida. Hoy, cuando hablamos de permacultura en cualquier rincón del mundo, ese principio sigue firme, intacto, no es negociable, no se adapta a los intereses del mercado, porque sin tierra viva no hay vida posible, no hay futuro. Reflexión final: cuidar la tierra no es una moda, es una herencia viva que nos recuerda de dónde venimos y hacia dónde podemos ir. En el próximo capítulo iremos más profundo. Exploraremos la relación del ser humano con la tierra a lo largo del tiempo, desde la reverencia hasta la ruptura, y de ahí al camino de regreso. Capítulo 3. La relación del ser humano con la tierra. Desde el principio de los tiempos, la tierra ha sido el hogar del ser humano. Mucho antes de que levantáramos ciudades, antes de que trazáramos fronteras o escribiéramos leyes, éramos parte de un entramado natural profundo y sagrado. Caminábamos descalzos sobre el suelo húmedo, bebíamos agua de los ríos y aprendíamos a leer el cielo como un libro abierto. La relación entre el ser humano y la tierra no era una cuestión de dominio, sino de pertenencia. No nos considerábamos sus dueños, sino sus hijos. Éramos, en esencia, tierra que caminaba. Pero con el paso del tiempo, esta relación comenzó a deteriorarse. La revolución agrícola marcó uno de los primeros giros. Al domesticar las plantas y los animales, también comenzamos a domesticarnos a nosotros mismos. Nos alejamos del nomadismo y echamos raíces, no solo en el suelo, sino también en una visión del mundo que empezaba a ver la naturaleza como un recurso, no como una madre. Más adelante, la revolución industrial intensificó este distanciamiento. Las máquinas, los combustibles fósiles y la producción en masa convirtieron a la tierra en una cantera que debía ser explotada para alimentar una economía creciente y hambrienta. Hoy vivimos las consecuencias de esa desconexión. Los suelos se agotan, los océanos se llenan de plástico, los glaciares se derriten y la biodiversidad retrocede a un ritmo alarmante. Pero lo más profundo de esta crisis no es ecológico, sino espiritual. Hemos olvidado que somos parte de la tierra, no aparte de ella. Este olvido ha tenido un precio incalculable. La permacultura nos ofrece una oportunidad de recordar. Este enfoque de diseño ecológico y regenerativo nos invita a mirar el mundo con otros ojos. En lugar de vernos como conquistadores de la naturaleza, nos propone actuar como colaboradores. Nos recuerda que todo está interconectado. El árbol que plantamos filtra el aire que respiramos. El suelo que cuidamos alimenta los cultivos que nos sostienen. El agua que conservamos da vida a comunidades enteras. En el corazón de la permacultura late una idea sencilla pero poderosa. La tierra no nos pertenece. Nosotros pertenecemos a la tierra. Esa relación de reciprocidad se manifiesta en múltiples niveles. Cuidar la tierra no es solo una cuestión técnica, sino también ética. Es sembrar sabiendo que no recogeremos todo para nosotros, es dejar espacio para otras especies, es cultivar sin destruir, es construir sin arrasar, es escuchar los ritmos del paisaje, entender sus ciclos y actuar con humildad. El suelo, por ejemplo, es mucho más que tierra inerte, es un organismo vivo, una red compleja de raíces, bacterias, hongos y minerales que interactúan en armonía. Cada vez que lo cubrimos con cemento o lo saturamos de químicos, rompemos una danza milenaria. En cambio, cuando lo nutrimos con compost, lo protegemos con coberturas vegetales y lo cultivamos con técnicas regenerativas, le devolvemos la vida. Y él, generosamente, nos la devuelve multiplicada. Lo mismo ocurre con el agua. En vez de canalizarla como si fuera un enemigo que hay que controlar, la permacultura nos enseña a retenerla, infiltrarla, compartirla. El agua no es solo un recurso, es una corriente de vida. Aprendemos a observar cómo fluye por el terreno, cómo se acumula, cómo se pierde, y diseñamos sistemas que la imitan, que la honran, que la celebran. Y así, poco a poco, redibujamos nuestra relación con el planeta. No como depredadores, sino como guardianes. No como consumidores, sino como creadores. Volver a la tierra no significa rechazar la tecnología o el conocimiento moderno, sino integrarlos con sabiduría y respeto. Significa asumir nuestra responsabilidad como especie consciente, capaz de regenerar en vez de destruir. Esta transformación, sin embargo, no es solo externa, también es interna. Requiere de una nueva mirada, una nueva sensibilidad. Cuando empezamos a vivir en sintonía con la tierra, también cambiamos nosotros. Redescubrimos el valor de lo simple, la belleza de lo silvestre, el poder del silencio. Volvemos a sentirnos parte de algo más grande que nosotros mismos. Algo que no podemos controlar, pero sí cuidar. En muchas culturas ancestrales,
aún se mantiene viva esta conexión sagrada. Los pueblos originarios de América, África, Asia y Oceanía no ven la tierra como un objeto, sino como una entidad viva, con alma. La llaman Madre Tierra, Pachamama, Gaia. Hablan con ella, le ofrecen rituales, le agradecen. No es superstición, es sabiduría profunda, una sabiduría que hemos ignorado durante demasiado tiempo y que hoy necesitamos más que nunca. Por eso, regenerar la tierra es también regenerar nuestra humanidad. El cambio no vendrá desde arriba, ni desde afuera. Nacerá desde cada persona que decida volver a mirar la tierra con amor y respeto, desde cada huerto que brote en un patio, cada árbol que se plante en una vereda, cada niño que aprenda a observar el ciclo de la luna o a sembrar una semilla. Es en esos actos pequeños, pero poderosos, donde renace la alianza entre el ser humano y el planeta, porque al final, cuidar la tierra es cuidarnos a nosotros mismos. Ella puede seguir sin nosotros, pero nosotros no podemos seguir sin ella. Nuestra vida, nuestra salud, nuestra cultura y nuestro futuro están ligados a su bienestar. No podemos sanar como especie sin sanar primero nuestra relación con el lugar que nos da la vida. Y es ahí donde la permacultura no es solo una técnica agrícola, sino una forma de vida, una forma de recordar lo que nunca debimos olvidar, que somos tierra, agua, sol y viento, que el latido del planeta es también nuestro latido. Capítulo 4. El suelo como base de la vida. Bajo tus pies ahora mismo hay un mundo invisible, un universo silencioso pero vibrante. No se oye, no se ve, pero todo lo que existe en la superficie depende de él. Hablamos del suelo, esa delgada capa viva que cubre el planeta y que es, literalmente, la base de toda la vida terrestre. En permacultura, cuidar el suelo no es solo una técnica, es un acto sagrado, porque donde hay suelo sano, hay agua limpia, alimentos vivos, comunidades fuertes y ecosistemas resilientes. Sin suelo fértil, no hay agricultura, no hay bosques, no hay futuro. ¿Qué es el suelo? El suelo no es tierra muerta, no es solo suciedad, es una mezcla compleja de minerales, materia orgánica, aire, agua y millones de seres vivos, bacterias, hongos, lombrices, insectos, raíces. Todos interactúan en una red subterránea de cooperación. Un puñado de suelo sano contiene más organismos vivos que personas hay en la Tierra, y sin embargo, lo tratamos como si fuera basura. La crisis silenciosa, degradación del suelo. En los últimos 100 años hemos perdido más suelo fértil del que la naturaleza puede regenerar. La agricultura industrial, los químicos, el arado excesivo, la deforestación y la urbanización han convertido suelos vivos en polvo inerte. Cada año se pierden millones de hectáreas a la desertificación. En muchos lugares, lo que una vez fue un jardín natural, ahora es tierra seca, agrietada, incapaz de sostener la vida. Y sin suelo, todo colapsa en cadena. El agua ya no se filtra, las raíces no encuentran nutrientes, la biodiversidad desaparece. Las personas migran por hambre. Regenerar el suelo, un acto de esperanza. Pero aquí está la luz. El suelo se puede regenerar, y cuando se regenera, todo lo demás comienza a sanar también. La permacultura enseña técnicas prácticas y poderosas. Compostaje, transformar los residuos orgánicos en fertilidad, camas elevadas y bancales permanentes que evitan erosión, cobertura vegetal o mulch que protege la vida del suelo. No labranza, trabajar con las capas del suelo, no romperlas. Biofertilizantes y microorganismos eficientes. Diseños hidrológicos que retienen agua en el perfil del suelo. Estas no son prácticas alternativas. Son en realidad formas de devolverle a la tierra su capacidad de sanar. Cuidar el suelo es cuidar el futuro cada vez que compostas, que no pisas un bancal, que cubres el suelo con materia orgánica, que plantas un árbol. Estás participando en la gran obra de la regeneración, porque el suelo no necesita que lo dominemos, solo necesita que lo entendamos, que lo respetemos y que lo protejamos. Y entonces, como por arte de magia, él nos lo devuelve todo: alimento, agua, belleza, salud, vida. Reflexión final. El suelo es una piel viva, una piel que respira, se nutre, se sana. Si la dejamos. Cuidar la tierra empieza por ahí, por mirar abajo, por arrodillarse si hace falta, y por volver a honrar el suelo como nuestro primer hogar. Capítulo 5. El agua, fuente de vida y equilibrio. Sin agua no hay vida. Así de simple, así de profundo. El agua no es solo un recurso, es una presencia sagrada. Fluye por las venas del planeta como la sangre fluye por nuestro cuerpo. Donde hay agua,
hay verde, hay canto de aves, hay alimento, hay esperanza. En permacultura, cuidar el agua no es solo captarla y usarla con eficiencia, es comprenderla, integrarse a su danza y devolverle su lugar como guía y maestra del diseño ecológico. La inteligencia del agua. El agua es humilde pero poderosa. Nunca discute con la roca, la rodea, nunca fuerza el camino, lo encuentra. Sabe acumularse, infiltrarse, evaporarse, regresar como lluvia y volver a empezar. Tiene memoria, tiene ritmo, tiene una manera propia de enseñar cómo debe organizarse un paisaje. Por eso, en permacultura, los sistemas se diseñan leyendo el agua primero. ¿Dónde cae? ¿Dónde se acumula? ¿Dónde se pierde? ¿Dónde se estanca? Allí donde el agua fluye bien, todo florece. Donde se detiene o desaparece, comienza la erosión, la muerte lenta del paisaje, el ciclo natural del agua. Interrumpido antiguamente, el agua caía sobre los bosques y se infiltraba en el suelo. Las raíces de los árboles retenían la humedad, las hojas formaban esponjas, los manantiales se mantenían vivos. Hoy, en cambio, el agua cae sobre asfalto, techos, monocultivos secos, y corre a gran velocidad, llevándose el suelo, los nutrientes y la fertilidad. La lluvia ya no penetra la tierra, se convierte en torrente, en sequía o en desastre. La solución: devolverle al agua su lugar en el paisaje, no capturarla a la fuerza, sino invitarla a quedarse. Soluciones desde la permacultura. Permacultura ofrece herramientas prácticas y profundas para regenerar el ciclo del agua. Zanjas de infiltración, swales, pequeñas trincheras niveladas que capturan y filtran el agua de lluvia. Cosecha de agua de lluvia en techos con tanques o aljibes. Aguas grises tratadas naturalmente para reutilizarse en jardines. Bosques comestibles que retienen humedad y generan microclimas. Diseño hidrológico del terreno basado en curvas de nivel. Cobertura del suelo que reduce la evaporación. Estanques biodiversos que almacenan agua y crean hábitat. Estas prácticas, lejos de ser técnicas aisladas, forman parte de un sistema vivo, donde el agua fluye con sentido, con respeto, con belleza. El agua como maestra, el agua nos enseña algo esencial. No hace falta resistir para cambiar el mundo. Basta con fluir con sabiduría. Como dice un viejo proverbio chino, el agua desgasta la roca no por fuerza, sino por constancia. Reflexión final. Cuidar el agua es cuidar la sangre de la tierra, es dejar de canalizarla como enemigo y empezar a escucharla como aliada. En un mundo que se seca, cada gota bien cuidada es una promesa de futuro. Capítulo 6. Los bosques. Guardianes del equilibrio ecológico. Los bosques no son solo un conjunto de árboles, son sistemas vivos, complejos y profundamente sabios. Son pulmones, refugios, bancos genéticos, esponjas de agua, creadores de suelo, controladores del clima y hogares de millones de seres visibles e invisibles. En permacultura, un bosque no se ve como algo natural, que debe ser protegido a distancia, sino como un modelo perfecto de cómo debe funcionar todo ecosistema humano. ¿Qué es un bosque realmente? Un bosque es una comunidad, un entramado donde árboles altos, arbustos, enredaderas, hongos, insectos, aves y microbios trabajan juntos para sostener la vida. Cada especie tiene un rol, nada sobra, nada se desperdicia, todo se transforma. Es una arquitectura de relaciones que ha evolucionado durante millones de años para lograr resiliencia, diversidad y abundancia. El bosque no compite, coopera, y ese principio es clave en el pensamiento permacultural. ¿Qué hemos hecho con los bosques? En los últimos 100 años, hemos deforestado más del 50% de los bosques originales del planeta. Y cada vez que un bosque desaparece, no solo se pierde madera, se pierde agua, se pierde fertilidad, se pierde clima equilibrado, se pierde medicina, se pierde cultura. Sin bosques, los suelos se erosionan, los ríos se secan, los animales mueren o migran, y los humanos nos volvemos más vulnerables al desastre. Los bosques en la permacultura. La permacultura no solo protege los bosques existentes, sino que imita su estructura y funcionamiento para regenerar paisajes degradados. ¿Cómo lo hace? Con los bosques comestibles. Un bosque comestible, o bosque de alimentos, es un sistema diseñado con múltiples capas vegetales, como un bosque natural, pero con especies útiles para las personas y el ecosistema. Árboles frutales, arbustos medicinales, enredaderas comestibles, hierbas culinarias, cubiertas vegetales nutritivas, hongos y micorrizas, plantas fijadoras de nitrógeno. Este modelo copia la resiliencia del bosque natural, pero con productividad alimentaria. No requiere químicos, casi no necesita riego y se vuelve más fértil con el tiempo. Técnicas clave de diseño forestal en permacultura.
sucesión natural acelerada, plantar especies pioneras que mejoran el suelo y permiten el crecimiento de especies más delicadas, diseño en capas, estratos, aprovechando vertical y horizontalmente el espacio, asociación de plantas, guildas, especies que se apoyan mutuamente, biomasa como estrategia de nutrición, generar y dejar materia orgánica en el lugar, podas estratégicas, para luz, aire y regeneración constante. Policultivos y biodiversidad como seguros naturales contra plagas y enfermedades. Reflexión final. Un bosque no necesita humanos para sobrevivir, pero los humanos sí necesitamos bosques para vivir. En permacultura, restaurar, plantar, imitar y cuidar bosques es una de las acciones más potentes que podemos tomar por el planeta y por nosotros mismos. Porque un bosque no es solo un paisaje, es un maestro silencioso, y en sus raíces se escribe el futuro. Capítulo 7. El suelo, la piel viva del planeta. El suelo no es tierra muerta, es vida concentrada, es un universo bajo nuestros pies. Un puñado de suelo fértil contiene más organismos vivos que seres humanos en todo el planeta, y sin embargo lo pisamos, lo aramos, lo envenenamos, lo erosionamos, lo olvidamos. En permacultura, el suelo es un ser vivo, y como todo ser vivo, necesita cuidado, alimento, descanso y respeto. El suelo como base de la vida, toda nuestra alimentación, frutas, verduras, cereales, legumbres, depende del suelo. Pero más allá de eso, la salud del suelo y la salud humana están profundamente entrelazadas. Un suelo sano retiene agua, filtra contaminantes, produce alimentos nutritivos, absorbe carbono, regula el clima. Un suelo degradado no sostiene cultivos, se erosiona fácilmente, pierde nutrientes, se convierte en polvo estéril. ¿Qué pasaría si en lugar de controlar el suelo, lo ayudáramos a sanar? Crisis global, suelos en peligro. Según la ONU, el 33% de los suelos del mundo están degradados. La causa: agricultura industrial, uso excesivo de pesticidas, monocultivos, deforestación y mal manejo del agua. Cada año se pierden millones de toneladas de tierra fértil, y eso no es solo un problema agrícola. Es una amenaza directa a la soberanía alimentaria y climática del planeta. Permacultura. Sanar el suelo desde la raíz. La permacultura ve el suelo como un ecosistema subterráneo dinámico, donde hongos micorrízicos, bacterias, lombrices y microorganismos trabajan en simbiosis con las plantas. La materia orgánica se transforma lentamente en humus, el oro negro de la fertilidad. Las raíces hablan con el suelo, enviando señales químicas e intercambiando nutrientes. No se trata de alimentar la planta, sino de alimentar al suelo. Prácticas regenerativas para suelos vivos, acolchado o mulch, cubrir el suelo con hojas, paja, restos verdes o madera triturada. Compostaje, devolver nutrientes al suelo con residuos orgánicos. No labranza, evitar remover la tierra para proteger su estructura y vida interna. Abonos verdes, cultivos temporales que mejoran la fertilidad. Biofertilizantes, preparados naturales ricos en microorganismos. Bosques comestibles, sistemas que regeneran suelo año tras año. Rotación de cultivos y policultivos. Evitar el agotamiento de nutrientes. Cada acción busca crear un suelo cada vez más vivo, fértil y resiliente. El suelo como espejo de nuestra cultura. Una cultura que degrada el suelo, degrada la vida. Una cultura que cuida el suelo, genera futuro. Como dice una frase atribuida a Franklin D. Roosevelt, la nación que destruye su suelo, se destruye a sí misma. En cambio, la permacultura propone una visión diferente. La comunidad que regenera su suelo, regenera su esperanza. Reflexión final. Cuando el suelo se vuelve fértil, los bosques regresan, los ríos se limpian, las semillas despiertan, y los pueblos vuelven a soñar, porque el suelo no es solo tierra, es la memoria viva del planeta, y la cuna de lo que está por venir. Capítulo 8. El agua. Fuente sagrada y derecho vital. Sin agua no hay vida. Cada ser vivo, desde la bacteria más diminuta hasta el árbol más antiguo, depende del agua. Pero en muchas partes del mundo, el agua ya no fluye como antes. Ríos secos, pozos contaminados, lluvias cada vez más erráticas, inundaciones destructivas seguidas de sequías extremas. La crisis del agua no es solo un problema técnico, es un síntoma de nuestra desconexión. En permacultura, el agua es sagrada, se capta, se cuida, se honra. El agua como ciclo, no como producto. El agua no desaparece, siempre circula, siempre se transforma, se evapora, llueve, se filtra, fluye por ríos, entra en las plantas, vuelve al cielo.
¿Qué ha roto ese ciclo? La deforestación, la impermeabilización del suelo, el monocultivo y el mal diseño urbano han interrumpido el viaje natural del agua. En lugar de recargar acuíferos, el agua hoy se escurre, se contamina o se desperdicia. Crisis hídrica global. 1 de cada 3 personas en el mundo no tiene acceso a agua segura. Millones de hectáreas de cultivo se pierden cada año por sequía. El 80% de las aguas residuales vuelven a los ríos sin tratamiento. Y mientras tanto, grandes empresas privatizan acuíferos, embotellan ríos o contaminan fuentes sagradas. ¿Cómo puede sobrevivir una civilización que envenena su propia sangre? Permacultura. Recolectar, infiltrar, regenerar. En permacultura, el objetivo no es solo usar menos agua, es devolverle su lugar sagrado en el paisaje. Esto se logra con diseño hidrológico consciente, captar el agua donde cae, tejados, caminos, campos, infiltrarla en el suelo para recargar acuíferos, retenerla en el paisaje con curvas de nivel, zanjas y represas, reutilizar aguas grises y aguas lluvias, plantar vegetación para retener humedad. El agua no se fuerza, se acompaña. Técnicas clave de manejo de agua en permacultura: zanjas de infiltración, swales, canales nivelados que captan agua de lluvia, represas pequeñas, almacenan agua para uso ecológico y agrícola, cosecha de agua de lluvia en techos, sistemas de aguas grises, filtración y uso para riego, jardines de lluvia, infiltración natural en zonas urbanas, mulch y cobertura vegetal para evitar evaporación, círculos de banano y biofiltros naturales. Cada gota cuenta. Cada gota es una oportunidad de sanar el paisaje. El agua como conector de vida. El agua no entiende de fronteras. Conecta montañas, valles, océanos, pueblos y especies. Es una mensajera que lleva información, nutrientes, memoria. Donde hay agua, hay verde. Donde hay verde, hay sombra. Donde hay sombra, vuelve la vida. Reflexión final. El agua no es un recurso, es una bendición, es una madre, es un derecho. En permacultura, cuidar el agua no es un acto técnico, es un acto espiritual y político. Porque quien devuelve el agua al suelo está devolviendo la vida al mundo. Capítulo 9. Las plantas. Aliadas en el diseño regenerativo. Imagina caminar por un jardín donde todo florece. Comida, medicina, sombra, refugio, belleza. Y ahora imagina que ese jardín no necesita fertilizantes químicos ni pesticidas. Solo necesita respeto, comprensión y tiempo. Eso es lo que hacen las plantas en permacultura. Trabajan contigo, no para ti. No son objetos, son aliadas vivas en la sanación del paisaje. Las plantas no solo crecen, transforman. Cada planta tiene una función dentro del ecosistema. Algunas fijan nitrógeno en el suelo, otras repelen plagas naturalmente, otras atraen polinizadores. Muchas producen alimento y medicina. Algunas rompen suelos compactados con sus raíces profundas y otras simplemente crean microclimas que protegen a sus vecinas. En permacultura, plantamos relaciones, no solo especies. El diseño funcional con plantas no es solo sembrar por sembrar, es diseñar un sistema vegetal donde cada especie cumpla múltiples funciones y se relacione con las demás. Así nace el principio del policultivo funcional. Árboles frutales que dan sombra a hortalizas, flores que atraen abejas al huerto, aromáticas que ahuyentan insectos, leguminosas que nutren el suelo, trepadoras que suben por los troncos, plantas de raíces profundas que traen minerales del subsuelo. El resultado: un sistema diverso, bello, resiliente y sabroso. Sistemas vivos. El bosque comestible. El ejemplo más avanzado del diseño con plantas es el bosque comestible. Un ecosistema inspirado en la selva, pero lleno de alimento humano. Tiene varios estratos: árboles altos, nueces, maderas nobles, árboles medianos, frutales, arbustos, frutas pequeñas, medicinales, herbáceas, verduras aromáticas, cubresuelos, batata, fresa, trepadoras, maracuyá, frijol, plantas subterráneas, jengibre, cúrcuma. En este sistema, nada sobra, nada se desperdicia. Todo coopera. Plantas claves en permacultura, según función: fertilizantes vivos, alfalfa, titonia, lenteja de agua, frijol, terciopelo, repelentes de plagas, ajenjo, ruda, tajetes, copetes, ajo, atrayentes de polinizadores, borraja, lavanda, caléndula, girasol, condensadoras de humedad, plátano, cana de azúcar, caqui, medicinales, árnica, romero, aloe vera, diente de león y cientos más, que varían según tu clima, suelo y cultura local. Reflexión final. Una planta no es solo una hoja con raíces, es una estrategia de vida, es una herramienta ecológica, es una forma de inteligencia. En permacultura, plantar es un acto político, ecológico y espiritual. Es sembrar equilibrio, es alimentar el presente y el futuro,
es devolver al mundo algo vivo, diverso y fértil. Como dice un viejo refrán campesino, quien siembra árboles recoge sombra y respeto. Capítulo 10. La biodiversidad. Tejiendo la red de la vida. En el silencio del bosque, bajo cada hoja, sobre cada rama, dentro del suelo y en el aire, la vida se multiplica, coopera, danza. La biodiversidad no es solo una suma de especies, es una red viva que mantiene la estabilidad del planeta. Y nosotros, los humanos, no estamos fuera de esa red. Somos parte de ella, o deberíamos serlo. ¿Qué es la biodiversidad? Es la variedad de formas de vida en la Tierra, desde microorganismos del suelo hasta ballenas, desde líquenes en una roca hasta bosques amazónicos, desde abejas nativas hasta comunidades de hongos invisibles, pero también incluye diversidad de cultivos, diversidad cultural y de saberes, diversidad genética, incluso dentro de una sola especie. Donde hay más diversidad, hay más resiliencia. Donde hay menos, todo es frágil. Biodiversidad en crisis. Cada día se extinguen alrededor de 150 especies. Más del 75% de los cultivos alimentarios del mundo han desaparecido en el último siglo. Los monocultivos, la ganadería industrial, los agrotóxicos y el cambio climático destruyen hábitats. Estamos en la sexta gran extinción masiva, causada por nuestras decisiones. ¿Cómo puede sostenerse la vida si destruimos la red que la sostiene? Permacultura. Restaurar y proteger la biodiversidad. En permacultura, cada diseño busca ser un santuario de vida. La idea no es solo producir alimentos, sino también atraer insectos polinizadores, ofrecer refugios para aves, reptiles y mamíferos, crear microclimas diversos, proteger el suelo como un ecosistema vivo, multiplicar especies nativas y locales. Si no eres parte de la solución, eres parte del desierto. Bill Mollison. Estrategias prácticas para fomentar biodiversidad. Evitar monocultivos. Diseñar policultivos funcionales. Plantar especies nativas, adaptadas al clima, nutren fauna local. Crear bordes y ecotonos. Donde se cruzan hábitats, nace la riqueza. No usar agroquímicos. Conservan insectos y vida del suelo. Construir refugios. Troncos, muros verdes, estanques, hoteles de insectos, sembrar flores todo el año, para mantener polinizadores activos, reforestar con propósito, diversidad de alturas y funciones. Un lugar biodiverso es un lugar lleno de vida, opciones, futuro. Biodiversidad como cultura. No solo se trata de proteger mariposas o pájaros, se trata de celebrar la variedad de la vida en todos sus niveles, diversidad de semillas, diversidad de lenguas, diversidad de formas de amar, diversidad de formas de curar, diversidad de maneras de habitar la tierra. La biodiversidad nos protege porque es la base de la libertad. Reflexión final. Donde solo hay una cosa, todo depende de ella. Donde hay muchas, todo se sostiene mutuamente. En permacultura, cada planta extra que sembramos, cada flor que dejamos florecer, cada mariposa que vuelve a un jardín, es una victoria para la red de la vida. Diseñar con biodiversidad es diseñar para la eternidad. Capítulo 11. El agua. Sangre de la tierra escucha. Muy profundo, más allá de las raíces, la tierra susurra a través del agua. Como la sangre en nuestro cuerpo, el agua circula, alimenta, conecta y limpia. Sin ella nada florece, nada permanece. La permacultura no solo la valora, la honra, porque donde el agua fluye bien, la vida se multiplica. Agua, mucho más que un recurso, no es solo H2O, es reguladora del clima, transportadora de nutrientes, energía en movimiento, reflejo del equilibrio o el caos de un paisaje. Donde el agua se estanca, hay enfermedad. Donde el agua corre con fuerza descontrolada, hay erosión. Pero donde se filtra, serpentea y es absorbida por la tierra, hay fertilidad. La crisis del agua, el síntoma de un mal diseño, sequías más largas y profundas, inundaciones más frecuentes y violentas, aguas subterráneas contaminadas, ríos secos por desmonte y urbanización, lluvias intensas que no se infiltran. El problema no es falta de agua, el problema es que no la estamos dejando entrar. Permacultura, diseñar para captar, infiltrar y conservar el agua. En permacultura, el agua no se persigue, se invita. ¿Y cómo se hace eso? Diseñando el paisaje como si fuera una esponja viva. Principios del diseño hídrico en permacultura. Captar agua donde cae, techos con canaletas hacia tanques, recolección de rocío en zonas áridas. Llevarla al suelo, no al desagüe, zanjas de infiltración, swales. Canales nivelados con curvas de nivel. Lentificar el flujo. Crear pequeños diques, terrazas, barreras vivas. Usar piedras, raíces y vegetación para frenar. Permitir la infiltración profunda. Cultivar materia orgánica,
Aumentar cobertura vegetal, no compactar el suelo. Almacenar con sentido tanques, aljibes, estanques, lagos artificiales con funciones ecológicas. Agua como diseño, no como reacción. Cuando llueve fuerte, un terreno bien diseñado no se inunda, se recarga. Cuando hay sequía, un suelo fértil libera agua lentamente a las raíces. El agua no se gasta, se pierde si no se infiltra. Geoff Lawton Bosques, guardianes del agua. Sus raíces la retienen, sus hojas crean humedad, sus copas frenan la lluvia, su sombra reduce evaporación. Donde hay árboles, hay agua. Donde hay pasto sin sombra, hay desierto. Reflexión final. No heredamos el agua de nuestros ancestros, la tomamos prestada de nuestros hijos. Cuidarla no es un acto técnico, es un acto sagrado. Cada gota que infiltramos, cada estanque que sembramos, cada sombra que creamos, es una ofrenda al futuro. Porque cuando cuidamos el agua, cuidamos la vida misma. Capítulo 12. El suelo. La piel viva del planeta pisa suavemente. Debajo de tus pies no hay tierra muerta. Hay un universo entero, respirando, creciendo, transformando. Un puñado de suelo fértil contiene más organismos vivos que todos los humanos que han pisado la Tierra. Es la piel del planeta. Es la memoria de la vida. Y sin embargo, en menos de un siglo, hemos erosionado, contaminado o sellado con cemento más del 30% del suelo fértil del planeta. ¿Qué es el suelo realmente? El suelo no es tierra suelta, ni solo donde se planta. Es un sistema vivo compuesto por minerales, arena, limo, arcilla, agua y aire, materia orgánica en descomposición, microorganismos, lombrices, hongos, insectos, raíces. Cada capa, cada grano, cada criatura tiene un rol clave. Un suelo sano respira, filtra, drena, recicla, da vida. La crisis silenciosa del suelo, 1/3 del suelo cultivable del mundo está degradado. La erosión avanza a razón de 24,000 millones de toneladas por año. Se pierden 40,000 square kilometers de suelo fértil anualmente por urbanización. El uso excesivo de agroquímicos mata la vida del suelo. La compactación por maquinaria impide que el agua y las raíces penetren. Estamos matando la base de todo alimento. Sin suelo vivo no hay agricultura, ni ecosistema, ni civilización. En permacultura, el suelo es sagrado. Cuidar el suelo es cuidar el futuro. Por eso, los principios de la permacultura lo ponen al centro. Nunca dejar el suelo desnudo, no labrar innecesariamente, labranza cero o mínima, agregar materia orgánica constantemente, cultivar raíces que abran el suelo naturalmente. Fomentar la vida del suelo, no exterminarla. Un suelo vivo es más importante que cualquier insumo. Bill Mollison. Estrategias prácticas para regenerar el suelo. Mulching, cobertura con paja, hojas secas, corteza o cartón compostaje. Devolver nutrientes y estructura al suelo. Lombricultura, abono rico y lleno de microorganismos, abonos verdes. Cultivos que nutren y estructuran el suelo, microorganismos eficientes. Regeneran biología del suelo, evitar pisoteo y compactación. Usar caminos definidos, rotación de cultivos y asociaciones, para evitar agotamiento. No dejar el suelo expuesto al sol, viento ni lluvia directa. Suelo sano ecual, sin vida abundante. Un suelo fértil. Absorbe agua como esponja, resiste sequías y lluvias intensas, nutre cultivos sin fertilizantes externos, filtra contaminantes, crea paisajes estables y biodiversos. La fertilidad no viene en bolsas, se cultiva. Reflexión final. Caminamos sobre la piel de la Tierra como si fuera algo inerte, cuando en realidad es el útero del planeta. Cada semilla que plantamos, cada lombriz que protegemos, cada capa de compost que añadimos, es un acto de resistencia, amor y restauración. Porque donde hay suelo sano, hay esperanza. Capítulo 13. Cubrir la tierra, la manta protectora de la vida. Imagina dormir en la intemperie, sin techo, sin cobija, bajo el sol abrasador o la lluvia helada. Así sufre el suelo cuando lo dejamos desnudo. El sol lo quema, el viento lo seca, la lluvia lo arrastra, y la vida se va. En cambio, un suelo cubierto es un suelo cuidado, protegido, respirando, vivo. La lógica de la naturaleza. Mira cualquier bosque, selva, sabana o monte nativo. ¿Alguna vez has visto el suelo desnudo? No. Siempre está cubierto de hojas secas, ramitas, frutos caídos, hongos, raíces, insectos, musgos. Eso no es desorden. Es inteligencia ecológica. Es protección y fertilidad. ¿Qué pasa cuando el suelo se desnuda? Se seca más rápido. El sol evapora, el agua superficial se erosiona. El viento y la lluvia lo arrastran. Pierde estructura. Sin raíces ni vida que lo mantengan unido. Disminuye la vida microbiana. Sin humedad no hay actividad, baja la fertilidad. Se pierden nutrientes esenciales. Las malezas oportunistas se apoderan del espacio.
Un suelo sin cobertura es un llamado a la degradación. ¿Qué es cobertura vegetal? Es todo lo que protege el suelo de forma natural o diseñada. Plantas vivas, céspedes, abonos verdes, coberturas permanentes, residuos orgánicos, paja, hojas, cartón, viruta, restos de poda, cultivos asociados que se tapan entre sí, ramas trituradas o compost en superficie, inclusive mantas biodegradables o telas en cultivos iniciales, estrategias prácticas en permacultura, mulch o acolchado, capas de materia orgánica sobre el suelo, regulan temperatura, humedad y nutrientes. Abonos verdes, plantas que cubren y nutren al mismo tiempo, se siembran, crecen y luego se incorporan o cortan, cobertura viva permanente. Pastos adaptados o tapizantes que crecen entre cultivos, evitan erosión y mantienen la biología activa, asociaciones de cultivos densas. El maíz da sombra, la calabaza cubre el suelo, el frijol fija nitrógeno. Sombras estratégicas. Cultivar árboles o enredaderas que filtren el sol directo. No dejar espacios vacíos. Al cosechar, sembrar de inmediato o cubrir. Cubrir no solo protege, transforma. Un suelo cubierto se vuelve esponjoso y fértil, permite una vida subterránea intensa, se autorregula sin fertilizantes ni riegos constantes, disminuye las plagas, acelera la regeneración del ecosistema entero. No hay regeneración del suelo sin cobertura constante. Reflexión final. El suelo no necesita nuestra fuerza, necesita nuestro cuidado. Cubrirlo es como abrigar a un ser querido. Es un acto silencioso pero poderoso. Es decirle, aquí estás seguro, aquí puedes dar vida. Porque solo cuando cubrimos la tierra, ella puede nutrirnos sin agotarse. Capítulo 14. Plantar árboles. Sembrar futuro. Restaurar presente. Un solo árbol puede cambiarlo todo. Puede frenar el viento, dar sombra, nutrir el suelo, alimentar abejas y aves, sostener hongos subterráneos, purificar el aire y regalar frutas a quien pasa. En permacultura, plantar árboles no es un adorno, es una estrategia profunda, porque un árbol conecta el cielo con la tierra, une lo visible con lo invisible. Une generaciones. ¿Por qué plantar árboles es cuidar la tierra? Protegen el suelo del viento. La lluvia y la sequía aumentan la biodiversidad. Refugio, alimento, sombra. Regulan el agua. Filtran, infiltran, retienen humedad, capturan carbono, ayudan a enfriar el clima. Suministran recursos renovables. Frutas, leña, forraje. Restauran tierras degradadas. Son pioneros en regeneración. Fomentan la vida subterránea. Micorrizas, lombrices, bacterias. No cualquier árbol, sino el árbol adecuado. En permacultura, no se trata de plantar por plantar. Se trata de elegir árboles funcionales, adaptados y con propósito. ¿Qué se debe considerar? El clima y la precipitación local. El tipo de suelo. La función deseada. Sombra, alimento, leña, abono, control del viento. Si es autóctono o naturalizado. Su compatibilidad con cultivos y animales. Tipos de árboles útiles en permacultura. Árboles comestibles, frutales, frutos secos, aromáticas, árboles fijadores de nitrógeno, acacias, algarrobo, leucaena, árboles de sombra y refugio, moreras, maderas blandas, árboles forrajeros, moringa, guásimo, chaya, árboles multifuncionales, neem, moringa, olmo, macadamia, árboles pioneros, los que crecen rápido y preparan el terreno. Cada árbol tiene un rol, el bosque es un equipo. Y tú eres el jardinero del sistema planetario. Plantar árboles es un acto de diseño. En permacultura, se diseña con árboles para crear cortinas rompevientos, establecer bosques comestibles, food forests, alinear sistemas agroforestales con cultivos, diseñar microclimas productivos, marcar líneas clave y capturar agua con sus raíces, atraer polinizadores y fauna útil. No es paisajismo, es arquitectura ecológica. Cuidados clave al plantar, preparar el hoyo, profundo, aireado y con compost acolchar, la base, siempre. Colocar barrera contra hormigas si es necesario, regar con frecuencia en los primeros meses, proteger de animales o sol extremo si es pequeño, observar, corregir, cuidar. Reflexión final. Plantar un árbol es un acto de humildad y fe. Fe en que habrá un mañana, fe en que lo pequeño puede ser eterno. Cada árbol plantado con intención es una alianza con la vida, una promesa de sombra, alimento, oxígeno, belleza, equilibrio. Y al mirar ese árbol crecer, sabes que también está creciendo una parte de ti. Capítulo 15. Compostaje. Transformar residuos en vida. Nada se pierde, todo se transforma.
Y el compostaje es la alquimia moderna que convierte los restos de ayer en el alimento de mañana. Donde tú ves cáscaras, hojas secas y estiércol, la naturaleza ve materia prima para crear suelo fértil. El compost no es basura. Es una declaración de respeto por los ciclos de la vida. Es nuestra forma de cerrar el círculo. ¿Qué es el compost? El compost es el resultado de la descomposición controlada de materia orgánica, como restos de cocina, hojas, estiércol, cartón, ceniza y más. Gracias al trabajo conjunto de microorganismos, insectos, hongos y lombrices, lo que era desecho se transforma en humus, una sustancia rica, oscura, fragante y llena de vida. ¿Por qué es tan importante en permacultura? Devuelve nutrientes al suelo, aumenta la retención de agua, alimenta la microbiología del suelo, reduce la necesidad de fertilizantes artificiales, cierra el ciclo de nutrientes en casa o finca, reduce emisiones de metano en vertederos, impulsa la autonomía y el diseño regenerativo, el ciclo del compost. Un acto de diseño. En permacultura, se busca integrar el compost en todos los espacios. En la cocina, cubos de recolección. En el huerto, composteras abiertas o cerradas. Con los animales, estiércol, cama profunda. En el bosque comestible, compost de hoja, en superficie. Hasta en el baño, compost seco o sanitario ecológico. Cada sistema vivo genera residuos. Y cada residuo es una oportunidad. Tipos de compost en permacultura: compost en pila, aireado, tradicional, compost en tambo o tambor rotativo, lombricompostaje, con lombriz roja californiana, compost bokashi, fermentación anaeróbica con salvado y EM, compostaje en superficie, mulch que se descompone in situ, compost caliente, rápido, 18-30 días, compost de estiércol con cama orgánica profunda. En lugar de alimentar vertederos, alimentamos la tierra que nos alimenta a nosotros. ¿Qué se puede compostar? Marrón, carbón, hojas secas, paja, cartón sin tinta, viruta de madera, ceniza vegetal en pequeñas cantidades, verde, nitrógeno, restos de frutas y verduras, poda fresca, estiércol de animales herbívoros, café, té, cáscaras de huevo. Evitar carne, aceites, productos químicos, heces de perros, gatos. Claves del compostaje saludable. Relación CN equilibrada. Aprox. 31. Buena aireación. Voltear regularmente. Humedad como esponja escurrida. Tamaño ideal. Mínimo 1 cubic meter para compost caliente. Cubrir para evitar exceso de sol o lluvia. Observar olor. Debe oler a bosque, no a podrido. El compost como medicina del suelo. El compost maduro cura suelos degradados. Revive jardines moribundos y transforma incluso la arcilla dura o la arena estéril. Aplicado en cultivos, aumenta cosechas, mejora la resiliencia y atrae polinizadores. Cada puñado de compost es un acto de sanación. Reflexión final. El compost es humilde, silencioso, oscuro, pero en su interior late una explosión de vida invisible. En lugar de desechar, aprendemos a transformar. En lugar de contaminar, regeneramos. En lugar de extraer, devolvemos. Porque quien aprende a hacer compost, aprende también a ser parte de los ciclos naturales, no su interrupción. Capítulo 16. El poder del acolchado. Proteger para regenerar. El suelo es un ser vivo, un organismo dinámico que respira, se hidrata, se alimenta, crece y sufre cuando queda desnudo. Cuando dejamos la tierra expuesta, la naturaleza nos lo recuerda. El sol quema su superficie, el viento se lleva sus partículas más fértiles, la lluvia arrastra su estructura, la vida del subsuelo se esconde o muere. Por eso, acostar al suelo bajo una manta de materia orgánica, el acolchado, es uno de los actos más sencillos y efectivos que existen para protegerlo y regenerarlo. ¿Qué es el acolchado? El acolchado, o mulching, consiste en cubrir el suelo con materiales naturales o reciclados para imitar el bosque, donde nunca hay tierra desnuda. Las hojas caen, las ramas se depositan, los insectos trabajan, y el suelo se cubre, se protege y se enriquece. En permacultura, el acolchado no es solo una técnica, es una estrategia de diseño, nutrición y protección del ecosistema suelo. Beneficios del acolchado. Conserva la humedad del suelo, evita la erosión por viento y agua, regula la temperatura, evita el sobrecalentamiento, alimenta a microorganismos y lombrices, suprime malezas no deseadas, previene costras superficiales, aumenta la fertilidad progresivamente, reduce el trabajo de riego y deshierve. Un suelo acolchado trabaja en silencio, día y noche. Es un pequeño bosque en formación. Tipos de materiales para acolchar orgánicos, preferidos en permacultura.
paja, hojas secas, ramitas trituradas, compost grueso, estiércol seco, cáscaras de arroz o café, cartón sin tinta, papel craft, caña picada, restos de poda corteza, serrín grueso, mulch de coco o cacao. No orgánicos, opcional o temporal, tela de yute o arpillera, plástico negro agrícola, solo como última opción temporal, lona sombreo biodegradable. ¿Dónde y cómo usar acolchado? En huertos, entre líneas de cultivo y sobre camas, en árboles frutales alrededor de la base, en jardines ornamentales, en senderos entre bancales, en viveros y macetas grandes, en zonas degradadas en proceso de restauración. Consejo clave: nunca cubrir el tallo directamente ni aplicar acolchado fresco en capas gruesas. Evita fermentaciones o plagas. ¿Qué pasa debajo del acolchado? Bajo esa capa de hojas o paja ocurre un milagro natural. Hongos micorrízicos extienden sus redes. Las lombrices suben y airean el suelo. Las raíces crecen con más facilidad, el agua permanece disponible por más tiempo, los nutrientes se liberan de forma progresiva. El acolchado es como una capa de piel viva para la tierra. Acolchado como diseño regenerativo. En permacultura se utiliza acolchado para activar suelos degradados, disminuir consumo de agua, iniciar camas de cultivo sin labranza, crear entornos para biodiversidad, reforestar zonas secas. Incluso puede formar parte de diseños temporales para mejorar el microclima o formar camas tipo lasaña. Reflexión final. A veces, cuidar la tierra no requiere grandes obras, sino gestos simples repetidos con amor y constancia. Cubrir el suelo con materia orgánica es honrar su vida y proteger su proceso. Así como cubrimos a un bebé que duerme, cubrimos el suelo que gesta futuro. Capítulo 17. Agricultura sin labranza. Cultivar sin herir la tierra. Durante milenios, la agricultura se ha basado en un acto repetido año tras año: arar, voltear, romper, remover, pero la ciencia del suelo y la observación de la naturaleza nos han revelado algo crucial. Cada vez que aramos, herimos la vida del suelo, revolvemos el hogar de hongos, bacterias, lombrices y raíces, exponemos el carbono a la atmósfera, perdemos humedad y estructura, interrumpimos redes vivas invisibles. Por eso, la permacultura propone un camino diferente y regenerativo: la agricultura sin labranza. ¿Qué es la agricultura sin labranza? Es un método que evita remover el suelo con herramientas pesadas. En vez de arar o voltear la tierra, se la alimenta, cubre y respeta. Los cultivos se siembran directamente sobre suelo protegido, a menudo con acolchado, compost o materia orgánica en descomposición. Se deja que los organismos del suelo hagan el trabajo natural de preparar el terreno. Es trabajar con la vida del suelo, no contra ella. ¿Por qué evitar la labranza? La labranza rompe la estructura del suelo, expone los nutrientes a la oxidación, interrumpe ciclos microbianos y micorrízicos, promueve la compactación con el tiempo, provoca erosión y pérdida de carbono, aumenta el requerimiento de insumos, fertilizantes, agua. El suelo no necesita ser arado, necesita ser nutrido, cubierto y comprendido. Ventajas de cultivar sin labranza: mejora la retención de agua, aumenta la biodiversidad subterránea, reduce la erosión y el escurrimiento, favorece la fertilidad natural, disminuye el trabajo humano a largo plazo, favorece cultivos más resistentes a plagas y estrés climático. Técnicas clave para aplicar sin labranza: acolchado profundo, ver Cappo 16. Cubrir el suelo con capas de material orgánico para sembrar sobre él, camas tipo lasaña. Capas de cartón, materia marrón y verde. Compostan in situ, siembra directa sobre compost o mulch, semilleros móviles o plantines trasplantados al suelo sin remover, uso de biofermentos y compost líquido. Para activar la vida del suelo, cultivos de cobertura, abonos verdes. Para proteger y enriquecer entre cosechas, diseño de curvas de nivel o terrazas para evitar erosión sin maquinaria. Raleo manual y mínima perturbación con herramientas como horquillas o cuchillas planas, broadfork. ¿Cómo funciona? En la agricultura sin labranza, la biología reemplaza la maquinaria. Las lombrices abren galerías. Los hongos micorrízicos expanden redes. Las raíces mejoran la estructura. Los residuos orgánicos se compostan naturalmente en superficie. Es un sistema en equilibrio, donde cada componente aporta vida, aire, agua y fertilidad al ecosistema. Ejemplos reales: microhuertos urbanos sobre cartón plus compost. Fincas agroecológicas que nunca aran y obtienen rendimientos estables. Huertos escolares donde los niños siembran sobre camas vivas. Granjas regenerativas que combinan sin labranza plus agroforestería. Reforestaciones en zonas erosionadas sin tocar el suelo profundo.
Reflexión final. Cultivar sin labranza es más que una técnica agrícola. Es una forma de reconciliarnos con la tierra, de confiar en su inteligencia, de cuidar lo que no vemos pero sostiene toda la vida. No sembramos solo plantas, sembramos futuro. Capítulo 18. Los cultivos de cobertura. Sembrar vida para sanar la tierra. Imagina un suelo vivo, fértil, cubierto de raíces que respiran, fijan nitrógeno, protegen contra la erosión y alimentan a millones de microbios. No es un suelo que esté descansando. Es un suelo trabajando en silencio, gracias a los cultivos de cobertura. En permacultura, comprendemos que no existe el suelo desnudo en la naturaleza. Siempre hay algo que lo protege, lo nutre y lo cubre. Por eso, los cultivos de cobertura no son maleza útil ni relleno. Son una herramienta regenerativa clave. ¿Qué son los cultivos de cobertura? Son plantas que no se siembran para cosechar alimento directo, sino para mejorar el suelo, controlar plagas, fijar nutrientes y preparar el terreno. Se siembran en periodos de transición entre cultivos o junto a otros y luego se incorporan al suelo sin arar. Funciones principales: fijan nitrógeno. Leguminosas como trébol, vicia, frijol de abono cubren y protegen el suelo del sol, viento y lluvia. Rompen la compactación con raíces profundas, como nabo forrajero o rábano. Mejoran la estructura del suelo. Frenan malezas y regulan el microclima. Aumentan la materia orgánica al ser incorporadas. Albergan biodiversidad y atraen insectos benéficos. Tipos comunes de cultivos de cobertura: gramíneas, centeno, avena, cebada, mijo. Producen mucha biomasa y controlan erosión. Leguminosas: vicia, trébol, arveja, frijol de abono, alfalfa. Fijan nitrógeno atmosférico, brásicas y otras raíces. Nabo, rábano forrajero, mostaza. Rompen capas compactas, controlan nematodos, mezclas polifuncionales. Combinan o más especies con diferentes funciones. Más resiliencia y diversidad. ¿Cuándo sembrarlos? Antes del invierno, para proteger el suelo durante la estación fría entre cultivos principales, para no dejar la tierra expuesta como intersiembra viva, para aportar al sistema sin competir. Ejemplos prácticos: un pequeño huerto urbano con avena y trébol intercalado, camas de cultivo con vicia antes de plantar tomates, rábanos sembrados como descompactadores naturales, agroforestales jóvenes con cobertura de frijol de abono, fincas regenerativas usando mezclas de cobertura todo el año. ¿Qué hago con ellos después? Tienes varias opciones: corte y compostaje en superficie, acolchado verde, pastoreo rotativo con aves que comen y fertilizan, incorporación superficial con herramienta plana, nunca quemar ni arrancar de raíz. Respetamos el ciclo cultivar sin cosechar, para cosechar mejor. Usar cultivos de cobertura es sembrar a favor de la vida futura. Es ofrecer al suelo un banquete que fortalece los cultivos que vendrán. En vez de dejar descansar la tierra, la alimentamos activamente. No cosechas plantas, cosechas fertilidad, salud del ecosistema y resiliencia. Frase final del capítulo: cuando cultivas para el suelo y no solo para ti, todo florece. Capítulo 19. El compostaje. Devolver la vida al suelo desde nuestros residuos. Cada vez que tiramos una cáscara, un resto de poda o un alimento en descomposición, estamos frente a una elección. ¿Lo consideramos basura o lo vemos como materia prima sagrada para regenerar la tierra? El compostaje es más que un proceso técnico. Es un acto de reciprocidad, de devolver lo que la tierra nos dio. En la naturaleza nada se desperdicia. Todo vuelve al ciclo. La permacultura retoma esta sabiduría con intención. Transformamos desechos en fertilidad viva. ¿Qué es el compostaje? Es un proceso natural en el que microorganismos, hongos e invertebrados transforman materia orgánica, restos de comida, hojas, estiércol, etc. en compost, un humus estable, oscuro, fértil y lleno de vida microbiana. Es el alma del suelo sano. ¿Cómo funciona? El compostaje es fermentación aeróbica. Necesita aire, oxigenación regular, humedad adecuada, como una esponja exprimida. Temperatura: el montón se calienta naturalmente. Balance entre carbono y nitrógeno. La clave: el equilibrio CN. Materiales ricos en carbono, marrones, hojas secas, papel, acerrín, ramas. Materiales ricos en nitrógeno, verdes, restos de cocina, estiércol fresco, césped cortado. Fórmula ideal: 3 partes marrón plus 1 parte verde. Estructura del compost: base con ramas gruesas. Oxigenación: capas alternas de marrón y verde. Agua si está seco. Cubierta con paja, lona o tela para conservar calor y humedad. Volteo cada 2 semanas para oxigenar.
Tipos de compostaje en permacultura. Compostera clásica de montón o pila compost en cajones de madera. Compostaje en tambor rotativo, vermicompostaje, con lombrices rojas californianas. Compost en fosas o zanjas enterradas para áreas secas. Compost con baño seco, ecológico. ¿Quiénes lo hacen posible? Bacterias termófilas, hongos descomponedores, actinomicetos, bacterias filamentosas, lombrices, colémbolos, tijeretas, escarabajos, tú también. Al armarlo usos del compost, enriquecer camas de cultivo, mejorar suelos degradados, activar suelos pobres en macronutrientes, usar como inóculo microbiano en otros preparados, como té de compost, abonar frutales y árboles, preparar almácigos y mezclas de siembra. ¿Qué no poner en el compost? Grasas, carne, huesos, excremento humano sin tratamiento, plásticos, metales, vidrios, maderas tratadas o con barnices, papel con tinta química. Compostar es político. Cada kilo de residuos orgánicos compostados reduce emisiones de metano, evita transporte de basura y reconstruye fertilidad local. Compostar es un acto silencioso de revolución. Donde otros ven basura, tú ves vida en potencia. Frase final del capítulo. Compostar no es reciclar residuos, es sembrar tierra fértil con nuestras propias manos. Capítulo 20. La sucesión ecológica. Dejar que la naturaleza nos muestre el camino. Narración profesional. En la naturaleza todo cambia, todo evoluciona, todo se adapta. No existe la idea de estado permanente. En vez de eso, la Tierra sigue procesos dinámicos de regeneración que llamamos sucesiones ecológicas. Cuando un terreno queda degradado o alterado por el fuego, el pastoreo excesivo o la agricultura industrial, la vida comienza a sanar el paisaje espontáneamente. Este proceso de autorregeneración es la sucesión, y en permacultura nos volvemos aliados de esa sabiduría natural. ¿Qué es la sucesión ecológica? Es el proceso natural mediante el cual un ecosistema evoluciona con el tiempo desde una condición inicial, suelo desnudo o degradado, hacia un sistema más complejo, resiliente y biodiverso. Este proceso puede durar décadas o siglos en estado silvestre. En permacultura, aceleramos y dirigimos esa sucesión para construir ecosistemas productivos, sanos y estables en pocos años. Las etapas de la sucesión, modelo clásico. Etapa de colonización. Las primeras plantas, musgos, líquenes, gramíneas rústicas, colonizan el suelo desnudo. Tienen raíces poco profundas pero resistentes, atraen insectos y microorganismos. Protegen el suelo de la erosión. Etapa herbácea y pionera. Aparecen plantas herbáceas, tréboles, leguminosas, abonos verdes. Fijan nitrógeno, mejoran la estructura del suelo. Crece la materia orgánica disponible. Llegan aves e insectos que dispersan más semillas. Etapa arbustiva. Arbustos leñosos como zarzamoras, retamas, chilcas o matorrales. Empiezan a generar sombra parcial. Se crean microclimas y se acumula más humedad. Etapa arbórea joven. Bosque primario. Comienzan a crecer árboles pioneros de crecimiento rápido. Acacia, álamo, sauce, aliso. Forman un dosel que regula la temperatura del suelo. Aparecen hongos, micorrizas, aves arborícolas. Etapa clímax o bosque maduro. Aparecen árboles de larga vida, robles, nogales, castaños, etc. Ecosistema equilibrado, biodiverso, con ciclos cerrados. Alta resiliencia al fuego, sequía o plagas. ¿Qué ocurre en cada etapa? Cada fase. Cambia la biodiversidad presente. Mejora la calidad del suelo. Regula mejor el agua y la temperatura. Acumula materia orgánica. Fortalece la resiliencia del ecosistema. La naturaleza trabaja con paciencia. En permacultura, no forzamos el proceso, lo acompañamos. Sucesión ecológica en permacultura. En lugar de sembrar un monocultivo o un diseño estático, aplicamos sucesión planificada y funcional. Esto significa, sembramos plantas pioneras y mejoradoras de suelo. Incorporamos árboles frutales y maderables de ciclo corto. Añadimos especies de cobertura viva, que preparan el terreno para las siguientes fases. Permitimos la llegada natural de insectos, aves, arbustos espontáneos. Usamos poda estratégica y pastoreo rotativo como aceleradores, ejemplo real. Un suelo agrícola agotado se regenera así. Año 1. Sembramos centeno, trébol y besa, pioneras. Año 2. Introducimos zapallos, tomates y girasoles entre las coberturas. Año 3. Plantamos moras, higueras, sauces, nísperos. Año 5, 7. Árboles más grandes como nogales, guayabos, paltos.
Año Plus, sistema mixto en equilibrio, frutales, aromáticas, bosque comestible, hongos silvestres, abejas. Ventajas de diseñar con sucesión. No se necesita arar ni fertilizar artificialmente. Se restauran los ciclos hídricos y biológicos. Se genera alimento mientras se regenera el suelo. Se conecta la producción con la ecología. ¿Y cómo se diseña una sucesión? Pasos. Observar qué especies espontáneas crecen en el lugar. Elegir plantas pioneras, de raíces profundas, crecimiento rápido y que fijen nitrógeno. Planificar las fases. Herbácea, arbustiva, arbórea. Sembrar en oleadas sucesivas, no todo al mismo tiempo. Permitir a la naturaleza autodiseñar parte del sistema. Documentar el proceso. Fotos, dibujos, evolución de especies, metáfora del capítulo. Un jardín no se impone, se acompaña. La tierra sabe hacia dónde quiere ir. Nosotros simplemente escuchamos su música y aprendemos a bailar con ella. Frase final del capítulo. Diseñar con la sucesión ecológica es trabajar en armonía con los ritmos del tiempo, es sembrar presente con conciencia de futuro.